Continuamos, continuamos. A ver, tengo que pasar la diapositiva. Ahora vamos a interactuar, vamos a dar lectura a algo y que hay un libro que lo tengo acá. Es poco, pues es 48 páginas. Este libro se llama 20 características del líder cristiano, ¿no? Está basado en 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, ¿no? Lázaro Ponce es el escritor. Acá está todas las 20 características, ¿no? Que figuran. Y hay una que quiero tratar un rato, debido para poder leer, ¿sí? Me van a ayudar a leer. Entonces, por favor, esténse atentos, que la participación de hoy día va a ser en la lectura que vamos a hacer. Todos tienen que leer. El que no lee, en participación, no tiene participación, ¿no? Y posiblemente también no estás, simplemente me estás dando acto de presencia con poner el nombre. Tienen que leer. Y la segunda parte que vamos a ver en este momento también, bueno, aunque tenemos poco tiempo, es hay unos puntos que quiero que usted entregarles como una tarea que vamos a desarrollar ahora. A ver, vamos a ver una de las características que dice, que hemos leído en 2 Timoteo, capítulo 12, es lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles, ¿no? Entonces la pregunta es cómo ser fiel. ¿No? Antes hemos visto, ¿cómo te das cuenta que alguien es fiel? Cuando terminó, ¿no? Fue fiel hasta la muerte, ¿no? ¿Cómo sabemos que un hombre, una mujer son fieles al matrimonio? Porque se mantuvieron fieles hasta el día de la muerte, hasta que la muerte los separe. La pregunta es, ¿cómo? ¿No? Ya sabemos que tenemos que ser fieles, la pregunta es ¿cómo? Y acá vamos a leer algunas cosas para poder tomar en cuenta este requisito, que es la base. Por ejemplo, antes Henry dice, ¿cómo es posible que jóvenes en la iglesia no apoyen? Y bueno, ya debido a que no apoyan, no ponen, usan sus talentos, etcétera, etcétera, el pastor ha tenido que renunciar, no puede hacer el ministerio. Entonces, ¿cómo podemos ser fieles? Es una de las labores que como pastores debemos ser fieles. Y eso ayuda para poder enseñar a otros. Entonces, vamos a leer lo que dice acá, cómo ser fiel. El propósito es descubrir las marcas de un verdadero hombre de Dios, hombre o mujer, obviamente, y cómo llegar a hacerlo con el tiempo. Porque la fidelidad no se demuestra así. ¿Eres fiel? Sí. Muy bien. Cuando uno inicia, dice sí, pero vienen cosas que van a poner a prueba nuestra fidelidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es innegable, tenemos que pasar por eso. Entonces, vivimos en una época automatizada y computarizada, donde muchas cosas pueden lograrse instantáneamente, pero la madurez espiritual es un proceso que lleva mucho tiempo. Así que Pablo nos relata en la Biblia, 1 Corintios 13, de 11 y 12, y Filipenses 3, 12 al 14, ¿no? Primer punto. A ver, ¿quién puede leer? A ver, yo voy a decir, ¿Cómo reconocer a un hombre? sí, ¿cómo reconocer a un hombre de Dios? Yo voy a decir, ¿ya? Por favor, permítame, todos van a leer, pero yo acá voy a tomar nota. A ver, Max, lee la primera parte, ¿cómo conocer a un hombre de Dios? La primera parte dice así, los pasajes Dilo. bíblicos de las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito nos proporcionan un perfil para probar nuestro nivel de madurez en Cristo con los siguientes puntos. Número 1, irreprensible, es decir, que tenga buena reputación. Número 2, marido de una sola mujer. Amén, gloria a Dios. Es decir, que viva en pureza moral. Número 3, sobrio. Guarda el equilibrio entre su palabra y su acción. Número 4, prudente. Es sobrio y humilde. Número 5, Número 5, decoroso, de buen ejemplo. Número 6, hospitalario.
es generoso. Número 7, apto para enseñar. Comunica la verdad de Dios en forma sensible, sin amenaza. Número 8, no dado al vino. No es adicto a ningún fármaco o sustancia extraña. Número 9, no soberbio. Ay, ay, ay. No es dominante ni centrado en sí mismo. Número 10, no iracundo. Es decir, que no da lugar al enojo pecaminoso. Número 11, no pendenciero. No abusa de otros. Número 12, amable. No discute ni provoca divisiones. Número 13, apacible. Es sensible, cariñoso y gentil. Número 14, no codicioso de ganancias deshonestas. No es materialista. Número 15, que gobierne bien su casa. Es buen esposo y padre. Amén. Número 16, que tenga buen testimonio ante los incrédulos. Número 17, amante de lo bueno, persigue actividades santas. Número 18, justo, es sabio, con discernimiento, sin prejuicios, leal. Número 19, santo, devoto, consagrado. Número 20, no un neófito, es un recién, no es un recién convertido ido. Ya, gracias, Max. De nada, pastor. Ya, acá hay unas preguntas. ¿Por qué estos criterios? Parecen ser normativas para los líderes de hoy en día. 2, son cualidades que todo cristiano debería alcanzar como meta. No solamente los pastores son líderes, sino todos los cristianos, porque todos los cristianos son líderes, tienen un liderazgo, son discípulos. Y tercero, son señales del verdadero hombre de Dios. Entonces, las 20 características de madurez constituyen la base de nuestro estudio. ¿Sí? Eso vamos a manejarlo. A ver quién está por acá. Iván Melgarejo, por favor, ejemplos de hombres fieles. Ahí debe estar, ahí debe estar hermano Max. Hermano Max primero. Ya. Ya le llevo Max, ya, listo. Ahora lee esa parte, por favor, Iván. En personajes bíblicos. 1. José, el hijo de Jacob y Raquel. En Génesis 39:9. Ajá. ¿Busco el versículo? No, creo que ya todos conocemos la historia. No solamente menciona los nombres y los textos ya están ahí, no es necesario mencionar. José, hijo de Jacob y Raquel, ya. Segundo. Daniel, en Daniel 1:8. Timoteo, 1 Timoteo 1:5, 3:14 al 15. Tito del 1 al 4 al 5. Ya. Otros ejemplos, la fidelidad y perseverancia de Eric Liddell, el escocés que no quiso correr un domingo en 1924. También tiene una película, ¿no, pastor, ese? Creo que se llama Carrozas de Fuego. Sí, Carrozas de Fuego. La fidelidad recompensada de que fue despedido por no querer trabajar el día domingo. La maestra de escuela dominical que había renunciado, pero volvió de nuevo hasta ser fiel. La fidelidad de Policarpo, obispo de la iglesia de Esmirna. Ya. Ese testimonio de Policarpo es interesante porque a él lo van a quemar, ¿no? Conocen la historia, tal vez, lo menciono rápidamente. Policarpo era un discípulo de Juan, del apóstol Juan, y lo están por quemar por su fe. Le dice, niega tu fe y te salvas. Y él dijo, no, ¿cómo voy a negar? Si el Señor lo único que ha hecho en mi vida han sido bienes, ¿cómo lo voy a negar? Y después de eso lo quemaron, ¿no? Es una muestra, un ejemplo de fidelidad, o sea, ser fiel hasta la muerte no niegan a Cristo, ¿sí? Es tratar y se mantiene, ¿no? Muy bien. Acá podemos concluir
con unas preguntas. ¿Por qué algunos hombres crecen más rápido en su fe cristiana que otros? ¿Qué pueden decir? A ver, voy a preguntar. A ver, Leila Murillo. Leila. A ver, Julio Blas. ¿Por qué son algún, cómo decía la pregunta? Pastor, ¿me escucha? A ver, ¿ya se conectó? Leila. Sí, pastor. Ya, estamos leyendo la primera parte y hay una pregunta. ¿Por qué algunos hombres o mujeres, crecen más rápido en su fe cristiana que otros? ¿Por qué crees? Bueno, creo que es por la experiencia que han tenido con Dios o por la madurez espiritual de cada persona. Ya, sí, evidentemente la madurez espiritual, pero estamos tratando un tema, ¿no? Y esa es la razón por qué algunos crecen más que otros. Sí, sí, con respecto también a eso, eh, algunas personas tienen en cuenta también la fidelidad de Dios con ellos y cómo ellos pueden responder a eso. Y Sí, crecen de esa manera más rápido sí, en lo que es la fe en Dios. así es. El punto es el siguiente. Yo también me he preguntado eso, ¿no? ¿Por qué algunos crecen y otros no? O sea, en el trabajo, sin estar como pastor, uno observa en la iglesia, algunos crecen más rápido que otros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Hay una razón? Sí. ¿Cuál es? Según la Biblia, es que son fieles. Se Y, sienten involucrados prácticamente. y ser fiel es un don de Dios. El término para fiel es pistis. Y pistes se traduce también como fe, fidelidad. La fidelidad es un don de Dios. Dios nos regala la fidelidad. Y por eso que algunos crecen más. Y segundo, Dios nos da, pero también nosotros luchamos. Y a mí hemos visto ejemplos de fidelidad como por ejemplo José, el hijo de Jacob, ¿no? ¿Por qué se mantiene fiel aún a pesar que puede haber caído con la esposa de Potifar? ¿Por qué no cayó? Porque es un hombre fiel. Demostró con su acción que es fiel. ¿A quién? A Dios. El concepto del adulterio lo tenía bien claro, ¿no? Bien claro lo tenía. Y eso hizo que corriera. ¿Ese es ser fiel? Ese es ser fiel. ¿Por qué? ¿No? Por eso crecen más rápido. Porque están batallando. O sea, hay una decisión de ellos. Y ya la tienen clara. Muy bien. Pastor, Así es. pastor. A ver. Entonces, si es que es un don de Dios, Max va a hablar, soy Max. Ya, Max. Pastor. Entonces, Sí. es que es un don de Dios, entonces hay gente que no tienen el don de Dios y por eso no son fieles, pastor. Exactamente. Ya, a ver, mira, primeramente lo que hay que entender es lo siguiente, que para poder tener una vida espiritual, ¿de qué necesitas, Max? Fidelidad, pastor. No. Ya sí, claro, pero para poder tener una vida espiritual, ¿qué Practicar, necesitas? Tú solo puedes. practicar, No. practicar la oración y Ya, la guía del Espíritu Santo. a ver, muy bien. Pero, o sea, nuestra carne, para no decir que tú solamente, pero digamos solamente como ejemplo tu carne, tú por tu carne puedes vivir una vida espiritual. Negativo. No. Cuando hay transformación, cuando hay una regeneración, te haces una nueva criatura, viene el Espíritu Santo a morar en ti. Ahora, ya tienes el Espíritu Santo, lo que tienes que hacer es llenarte el Espíritu Santo para poder vivir una vida espiritual, ¿correcto? Entonces, ya no es tu carne, sino es el Espíritu. La pregunta es cuál de los dos alimentamos más. Si alimentamos la carne y no le damos espacio al alimentar nuestro espíritu, pues definitivamente va a salir obras de la carne. Pero si alimentamos nuestro espíritu y nos sujetamos a ese espíritu, vamos a poder dar frutos del Espíritu Santo, porque no es tu fruto, es del Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? Entonces, hay gente que sí, por su propio esfuerzo se mantiene
fieles, digamos. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos ayuda en esa debilidad. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo hago un acto, como por ejemplo, ser fiel al Señor, es porque el Señor me está ayudando a través de su Espíritu Santo a ser fiel. Ahora, ¿qué hago yo? Batallar, pues, luchar contra eso, ¿no? Para que mi carne no gane. ¿Me dejo entender? Entonces, uno va a encontrar gente fiel, sí, que hacen las cosas de Dios, pero la pregunta es, ¿quiénes están haciendo por el Espíritu y quiénes están haciendo por su propio esfuerzo? Pastor, y disculpe que le corte, pero ¿en qué versículo encontramos que es un don de Dios la fidelidad? Ya, muy bien, buena pregunta. Acá voy a cortar acá un rato para... Tiene que ser en versión Reina Valera. Ya, Pastor, pero lo voy a poner en la pantalla, ¿no? esta pregunta, pastor, Ya. de la fidelidad, creo que es bastante obvia, ¿no? La Biblia Gálatas, dice... vamos a Gálatas 5:22, sí. Sí, solamente para agregar lo que dijo Max, en el antiguo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra fe no está, no hay mucha, no, bueno, no casi nada, ¿no? Pero lo que trasciende es la confianza. Confianza y fe es lo mismo, según el Antiguo Testamento. Como la gracia en el Nuevo y la misericordia en el Antiguo Testamento también es lo mismo, o son términos. Ya. Más, yo te voy a dar un versículo ahí. Lee todo el Antiguo Testamento de la fidelidad de Dios. Pastor, pero lo que pasa es que, hermanos, es que una cosa es la fidelidad de Dios ante su creación y otra cosa es nuestra fidelidad a Él. Pero, pastor, o sea, el tema si un cristiano puede mantenerse o por qué hay cristianos que crecen más rápido que otros, es, bueno, va a quedar hasta obvia, ¿no? La palabra dice que el árbol Salmos, ¿no? Hay el ejemplo de un árbol que se mantiene junto a corrientes de agua y da fruto a su tiempo, ¿no? Cuanto más nos acercamos a Él, más nos vamos a parecer a Él, más vamos a actuar como Él y más frutos vamos a tener y vamos a dar más frutos. Vamos a tener obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Entonces, aquellas personas que no crecen o aquellos, entre comillas, hermanos que no crecen es porque simplemente no han decidido pasar más tiempo con su Señor o con nuestro Señor y por ende no se alimentan de la palabra. Y por ende, si no se alimenta, no van a mostrar frutos. Es como una planta que no le debe de comer, o una planta que no le dé agua, no tenga luz. Si no tiene ninguna de ambos, ¿cómo va a dar fruto si no tiene lo que necesita para que pueda manifestar esos frutos? Así es. Muy bien, buena observación. A ver, vamos un ratito, la pregunta era, ¿dónde la Biblia dice? Bueno, ya lo explicaba en otra ocasión, recurrimos a lo mismo para poder reforzar. Este texto es de Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo tiene 9 características, ¿correcto? Acá está el texto griego, por eso nos ayuda el texto griego. Dice el fruto del Espíritu, acá en rojo van a poder ver la transliteración, ¿no? El fruto del Espíritu, ¿no? Neumatos, ¿no? Estín, ayapé, ¿no? Agapé, jará, shará, alegría, e irene, ¿no? Paz. Primero, una de las características del fruto es alegría, ¿no? El gozo, paz, paciencia, bondad, ¿no? Agatosnei y pistis. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver, hermanos? Acá. Sí, pastor. Ya. ¿Cómo traduce fe? ¿Cómo traduce pistis? Como fe. No, fidelidad. ¿No? Ya, no, pero en la Reina Valera Z está como fe. Como fe. La palabra fe es un término teológico. No es un término que está en la Biblia. O sea, se traduce como término teológico. ¿Y de dónde sale la raíz? Es de pistis, que se traduce como fidelidad. La fidelidad, que es la fe, ¿no? Es pistis. Ahora, vamos un ratito al Strong. Ahí Pastor, el 4102. Sí. Pastor, pero en Hebreos dice que la fe es la esperanza en lo que se espera, la convicción en lo que no se ve. Eso significa fidelidad. ¿Cómo yo puedo manifestar el
esperanza de esperar. ¿Cómo puedo esperar? Yo espero si soy fiel. No puedo esperar si no soy fiel. Ya, sí. Entonces, creo que crucifícanos, hermano. Ya. Bueno, primero vamos, ojo que en la Biblia, pistis, según el contexto, le da el significado. Entonces yo, para saber qué cosa es fe o fidelidad, tengo que ver todos los textos, qué significa según el contexto. Entonces, en el caso, como fruto del Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Como fruto del Espíritu Santo es pistis. Confirmó. O sea, una de las características del fruto del Espíritu Santo es fidelidad. No es un fruto de mi carne, no es natural en nosotros tener pistis. Es un fruto del Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo, no hay pistis. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿cómo se traduce pistis? Como fe, como fidelidad, como fieles. Es un sustantivo femenino. Y ahí está, no es muy complicado, como ustedes lo ven. Acá van a encontrar ustedes en dónde se encuentran estos textos. Y bueno, a ver, algún dato más por acá que nos pueda ayudar, por ejemplo, en Hebreos, me dices, vamos a ver si es que por acá me da dato en Hebreos, Hebreos 11:6. Acá está, ¿no? Hebreos 11:6. Pistis. Hebreos 11:6, 6:1. Hebreos 13:7. Pistis. Ya. Cuando se relaciona con Dios, pistis, escuchen, por favor. Acá estamos. ¿Me siguen, no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están? Seguimos. Sí, sí, pastor. O sea, se han ido todos. Estamos vivos, estamos vivos. Aquí estamos, pastor, atentos. Ya. Cuando se relaciona con Dios, pistis es la convicción de que Dios existe y es creador y gobernante de todas las cosas, el proveedor y otorgador de la salvación eterna. Este es el contexto para Hebreos. Relación con Dios, convicción. ¿Sí? Ahora, también tiene otra connotación, convicción de la verdad de cualquier cosa, creencia. ¿No? En el Nuevo Testamento, de una convicción, o sea, pistis habla de una convicción o creencia respecto de la relación del hombre con Dios y las cosas divinas. Generalmente, cuando la idea incluida de confianza y santo fervor, nacido de la fe y unido. Eso es lo que me refería, pastor. Sí. Entonces, eso es lo que me refería. Sí, damos siempre, observen acá, para que ustedes puedan tener un mejor entendimiento, alguien ya lo ha analizado y nosotros podemos recurrir acá para que nos ayuden, ¿no? Otra referencia, o sea, la fe en referencia a Cristo, convicción o creencia fuerte y bienvenida de que Jesús es el Mesías, a través del cual obtenemos la salvación eterna al reino, ¿no? Entonces, va a tener varias connotaciones. Ustedes pueden leerlo acá, ¿no? Los textos, acá hay muchos textos que van a poder encontrar. Entonces, regresando a lo que estamos viendo. Pistis es fidelidad. Hermanos, les digo una cosa. Si no nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a estar cayendo. Por eso, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed, ¿qué cosa? ¿Llenos de qué? Es un mandato. El Espíritu está ahí, debemos llenarnos. ¿Queremos ser fieles? Tenemos que llenar al Espíritu Santo. Cada vez que nuestro tanque de espiritualidad, nuestro, ¿cómo se le puede decir? Termómetro es para medir la temperatura, ¿no? Nuestro espiritumólogo, no sé, para medir nuestra fe. Cuando baja, es porque, y estoy así siendo tentado por la carne nos gana, porque siempre vamos a estar expuestos. Es porque no nos estamos llenando del Espíritu Santo. Ya expliqué, a ver, ya expliqué en el curso de neumatología, doctrina del Espíritu Santo, cómo funciona el Espíritu Santo. Acá lo estamos recordando. Estamos en teología pastoral y práctica. El pastor debe llenarse del Espíritu Santo
todos los días de su vida. No es que yo lleno mi tanque hoy día y me sirve hasta la venida del Señor Jesucristo. Error. Error. Hay muchos pastores que están pastoreando en la carne. Pues se sale, pues. Saben cómo funciona la iglesia, todo, pero no están pastoreando. El Espíritu no los está guiando. Y llega un momento que la iglesia lo rechaza. ¿Por qué rechaza la iglesia a un pastor? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué una iglesia rechaza a un pastor? Hay muchos motivos, pastor. Puede ser que tal vez uno de ellos puede ser porque el pastor no hace visita, el pastor posiblemente no llena, ¿no? las expectativas de la iglesia, ¿no? No. Ahora, mi pregunta es, hermanos, ¿de quién es la iglesia? ¿De nosotros o del príncipe de los pastores? La iglesia de Jesucristo. Ese es un buen punto, pastor, porque muchos pastores, digamos que inician una obra, ¿no? Inician una obra y va creciendo la obra y el pastor digamos, no dura toda la vida, pues, ¿no? Y cuando ya cesa, entonces hay como que un poco de celo, ¿no? Porque yo inicié esta obra, ahora otro tiene que venir en mi reemplazo, otro tiene que asumir el cargo porque yo ya estoy viejo, no sé, ¿no? Estoy mayor y no puedo con toda esta carga, ¿no? Entonces, ¿qué hace el pastor? Pues no, es mi iglesia, dice, ¿no? Es mi iglesia. Entonces, se adueña de las ovejas, como si él hubiera muerto en la cruz, como si él lo hubiera comprado con sangre, como que si a él le hubiera costado algo, ¿no? Se enseñorea. Nosotros no podemos enseñorearnos de la iglesia. Nuestras familias, por más que le dediquen tiempo, su esfuerzo, dedicación, así, porque pasa eso, nuestras familias están trabajando duro. La pregunta, ¿están trabajando duro para poder, en mi caso, ¿no? Yo tengo mi esposa y mis hijos y están involucrados en las cosas de la iglesia. Ellos están sirviéndome para que yo mantenga mi cargo en la iglesia o están sirviendo porque sirven a Jesucristo, el príncipe de los pastores. Yo estoy trabajando para mantener mi puesto y digan, qué bueno, Pastor Antonio, qué buen trabajo hace. O yo lo estoy haciendo porque estoy sirviendo al Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Regresando a lo que estamos viendo. O sea, la iglesia no es de nosotros, no es de mi familia, no es de nadie, es del Señor Jesucristo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es escucharle a Él. ¿Qué quieres que haga hoy día? Llenarme del Espíritu Santo todos los días. Yo no sé cómo, hermano, pero tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, mira, acá debe salir una generación diferente. Si alguien ha cometido un error, está bien. Yo he cometido errores, sí he cometido errores. Y basado en eso, sí. Ahora, ¿yo conozco pastores como este? Por supuesto que sí. Pero ¿de quién voy a aprender? ¿Del que dice hay que hacer? ¿O del que yo miro y hizo y tuvo resultados? Yo quiero seguir al que tiene resultados. Yo quiero seguir a un pastor que Dios utilizó, o sea, aprender de un pastor que Jesucristo utilizó y que tuvo fruto. Porque si no, también hay pastores que son fariseos. Son legalistas. Conocen todo, pero no tienen frutos. Hermanos, hay una cosa, cuando una iglesia rechaza a un pastor, es porque el Señor ya lo rechazó. Así como lo eligieron, lo rechaza. Yo sé que la comparación no es similar, pero un principio. Acuérdense, el pueblo pedía a Saúl como rey. ¿Y qué hace el Señor? Sí, ya había dicho. En Deuteronomio dijo, les voy a poner un rey.
Esa no era nada. Ustedes levantarán un rey, esa no era nada nuevo, el pueblo quería. Y el Señor, ¿a quién levanta? ¿A quién levanta como rey? El primer rey de Israel. A Saúl. A Saúl. ¿El Señor se equivocó? No. Pero cuando llegó el momento, le quitó el ministerio. Es un principio, no es que se va a dar. La pregunta es, ¿por qué alguien rechaza? O sea, así como o sea, cuando Dios rechaza ¿a quién rechaza? ¿Qué dice la Biblia con respecto? En 1 Pedro dice, ¿a quién rechaza? ¿A quién resiste? Al soberbio. Pero da gracia en abundancia ¿a quién? Al humilde. ¿Quién es el humilde? El que se somete al Señor. O sea, un pastor, alguien que está, un líder en una iglesia, no debe enseñorearse. Debe tener cuidado. La palabra de Dios dice, obrero aprobado que sabe usar ¿qué cosa? Bien, ¿qué cosas? ¿Qué es lo que sabe usar un obrero aprobado? La palabra de verdad. ¿Sabes cuál es la peor soberbia? Utilizar la palabra de Dios cuando Dios no te dijo. O sea, ahí está en la Biblia. Pero Dios no te ha dicho que utilices eso para chancar a los hermanos. ¿Dejo entender? Entonces, hay una promesa que yo creo, que nada va a prevalecer contra la iglesia de Cristo, ¿sí o no? ¿Eso dice la Biblia o no? Jesús dijo, nada va a prevalecer contra la iglesia, nada. Entonces, el Señor pone y quita personas, pone y quita pastores. Hay algo bueno que tenía David, por eso Dios decía, David es un hombre conforme a ¿qué? Conforme al corazón. ¿En qué aspecto? Él, a pesar de sus errores, él era humilde, reconocía que Dios es Dios. Era incapaz de tocar a alguien que había sido ungido por Dios, así estuviera haciendo algo malo. De eso hay que aprender. Y cuando lo saca el Señor, lo sacó. Entonces nosotros no debemos partidarizarnos de las personas. Debemos dejar que Dios gobierne su iglesia. A veces pone líderes malos, pues, como Saúl. Pero después levanta a un David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pregunta, después de él, ¿quién tenía que venir? Salomón. Salomón. ¿Pero qué hizo Salomón? ¿Hizo lo bueno o hizo lo malo? Y Dios le da Dios le da sabiduría. Empieza a hacer lo bueno y cae en soberbia, en despreciar la palabra de Dios. Y se mete con cualquier forajida de cualquier reino. Hacer Salomón, y ahí está, pues, entre Saúl y Salomón, y de ahí empieza la desviación, ¿no? Del pueblo de Dios. Un Absalón, ¿no? Un hijo de David, un Absalón, que se levanta en contra de su padre. Bueno, hay tantas cosas ahí. Pero bueno, ahí vamos viendo algunos de los detalles. ¿Sí? Muy bien. Quiero ir avanzando con estas preguntas, por lo menos para ir terminando. A ver, alguna pregunta más. Daniel Seminario, ¿estás? Pastor, una pregunta. Sí. Pastor, ese PDF, ¿lo puede compartir, porfa? Sí, sí. Está interesante para que lo lean y lo comparen. Alexis, ¿no? Sí, pastor, soy Alexis. Sí, estoy tratando de buscar este libro. ¿Cómo se llama? 20 cualidades del líder espiritual. La medida del líder se llama. La medida del líder.
Ahora de un ratito voy a apuntarlo para buscarlo. Ya, la medida del líder, el Está autor Alexis al toque, ¿no? Gene, escribe G-E-N-E, G-E-N-E, N, A punto, ¿ya? Hetz, es G-E-T-Z, G, E-T-Z, ya, ahí lo voy a la buscar. medida de un líder. Si puedes encontrarlo bacán, este libro me lo dieron en el seminario y es copia, porque el original no había cómo traerlo y el profesor, él era el único que tenía, pero sí, ya debe haber tal vez en PDF. Ya te digo, Lo voy a buscar. yo he estudiado esto en el 2010 más o menos, pues ya estamos 2023, 13 años debe haber, ya debe estar en... Pastor, este Sí, libro, este libro que está aquí, que tiene usted, ese es el PDF, ¿no? Esta es una parte, ¿no? sí, este es el libro. Ahorita lo paso. Me recuerda al libro de Líder 360 de John Maxwell. Tiene bastante similitud al principio. Ah, seguramente. Ya, solamente estamos utilizando como lectura para ver el tema de la fidelidad, ¿sí? Lo que quiero que ustedes sepan que fidelidad no es algo que sale de nosotros, es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Usted quiere ser fiel hasta la muerte, llénese del Espíritu Santo. Eso es. Usted, por ejemplo, antes preguntó, hermano Henry, ¿por qué los jóvenes no apoyan? Hermano, los jóvenes, su corazón es más noble. Los adolescentes, su corazón es más limpio. Un hombre de 50 años ya tiene cosas, pero un jovencito que lo formas y le enseñas a ser fiel, ellos pueden ser malcriados en su casa, pero tienes que enseñarle a ser obedientes en su casa. Tienes que ayudarles a que se llenen del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso vamos a conversar más adelante también, pero me gustaría que eso trabajemos, hermano. Trabaja enseñándoles a ser fieles. Pero la primera enseñanza que uno nos hace es con nuestro propio ejemplo. Por ejemplo, yo no le puedo enseñar a mi hijo, ya conocen a mi hijo, ¿no? Oye, sé fiel, y él me ve que yo a veces no lo soy. ¿Me dejo entender? Entonces, por respeto, hay hijos que sí, pero por dentro lo están haciendo por cumplir. ¿Me dejo entender? Tenemos que orar por ellos, tenemos que ponerlos en un cargo para que demuestren fidelidad. Y cuando se equivocan, ayudarles, pues, ¿no? Perdonarlos, ayudarles, restaurarlos y que sigan. La fidelidad tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, ahora, de acuerdo al perfil de madurez dado por Pablo, ¿cuáles considera que son sus puntos fuertes? A ver, César, respóndete esa pregunta. La primera hemos visto que, ¿por qué algunos crecen más que otros? ¿Por qué? La razón es que son fieles. Ahora, de acuerdo al perfil de madurez que hemos visto, estas 20 cualidades, ¿cuáles consideras que son tus puntos fuertes? Digamos en tu caso, de estos 20, ¿cuál piensas que son tus puntos fuertes? Acá están los puntos, ¿no? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no soberbio, no iracundo, no pendenciero, amable, apacible, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierna bien su casa, buen testimonio entre los incrédulos, amante de lo bueno, justo, santo, no neófito. A ver, todos piensen, ¿cuáles son? Sí, dos, por lo menos mencionemos 3 de ahí, si es que hay, pues, ¿no? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? En estos 20 puntos, ¿cuáles son nuestros puntos fuertes? Yo creo que, sube un poquito. Creo que podría ser el 5, Ya. decoroso, de buen ejemplo. Alexis, ¿no? Sí, pastor, soy Alexis. Ya, decoroso, 1, ese es tu punto fuerte. Sí, para mí los 3 fuertes serían el 5, el 2 Ya. y el 11. Oye, pero tú eres casado. No, pastor, pero es importante. Ya te estás proyectando, está bien, ¿ah? Según la actualidad, mi estimado. A mí me gusta eso, o sea, ya se está proyectando para él una y ahí se queda. Muy bien. Ustedes tienen que colaborar con la causa, pastor. ¿Qué va? El campamento para los solteros. Ya.
Ya, La entonces, pesca milagrosa. Pastor, ¿tú te pastor. crees decoroso o decorado? ¿De qué? Pastor, Sí, defina marido de una sola mujer. ya. Es monogamia. Poli, O sea, que es fiel a su mujer. Es fiel a su esposa. No está coqueteando con nadie. Ah, ya. No, A la- no habla de que es que en ese tiempo todavía había rezagos de la poligamia, ¿no? Pero no es tan fuerte ese punto. El punto es, este texto, después lo vamos a ver, marido de una sola mujer, o sea que es un hombre que es fiel a su esposa, ya. ¿no? Que es Ah, confiable, su esposa puede pa- confiar, marido de una sola mujer. pastor, yo no había escuchado esa parte para nosotros. Entonces voy a Ay, cambiar el 2. Voy a Alexis, cambiar el Alex. 2. Señor, por favor, déjeme hablar. Voy a cambiar el 2 ¿Ya? y le voy a poner. Tienes que ser fiel, pues, Alexis. El 14, pastor. No ¿Cómo codicioso, te no vamos a deseas honesto. recomendar? Ya, muy bien. Está bien. Lo que pasa es que a veces uno piensa a su Yo soy modo, amante, a su forma pero bueno. de edad, ¿no? Digamos, Wilson es amante, dice. De lo bueno, ¿ya? de lo bueno. Persigue actividades santas. ¿Aló? Sí, te Hola. escucho. Escuchamos. Hay un punto ahí, ¿no? O sea, tiene que pensarlo bien antes de hacer, lo pensamos, lo decimos a la manera, pero a fin de uno lo dice en forma de pensamiento a su postura, ¿no? A su edad. Por ejemplo, en mi caso mío, yo pasé por todo eso, digamos, ¿no? He sido personas que viví en el mundo, ¿te das cuenta, no? Pero ahora conociendo a Cristo, yo lo puedo decir que tengo que ser prudente, ¿te das cuenta, no? Tengo que ser prudente y acto para enseñar, comunicar la verdad de Dios, porque eso es lo que el Señor me enseñó a mí, ¿te das cuenta, no? Y tengo que ahora aclarar la verdad de Dios. Si en mi vida Dios me demostró, digamos, cuál es la verdad, y la verdad me hizo cambiar mi vida, te das cuenta, ¿no? Entonces, hay una manera y otra, ¿no? Entonces, si yo pongo, digamos, tengo que ser, digamos, no soberbio, te das cuenta, no es dominante ni centrado en sí mismo, y eso es lo que yo no fui antes, ¿no? No fui centrado en sí mismo, ¿no? Ahora soy centrado a, a la palabra de Dios, ¿no? Sí, O sea, para mí es, digamos, ¿no? Yo no tengo, o sea, tengo que ser a la verdad, ¿no? O sea, tengo que ser prudente, mejor dicho, ¿no? O sea, tengo que, sí. y acto para enseñar, pues así como el Señor me enseñó la verdad, es comunicar, ser sensible y sin amenaza, ¿no? Sí, Claro, pero bien. entonces, hermano, entonces no sería aquí tema de edad, sino tema de temas Porque, más porque espiritual, ¿no? el que ha Porque vivido, o sea, lo piensa diferente a la forma en lo que no ha vivido. Sí. A ver, permíteme, César. Por ok. ejemplo, cuando estamos hablando de un líder o pastor, son, por ejemplo, dice marido de una sola mujer, indica que hay un casado, Claro, que gobierna bien su casa, o sea, no es es, solamente casado, sino que tiene hijos. Conviviente. Ya, bueno. Entonces, acá hay que entender, no, pues no, conviviente no, pues. Un Conviviente. A ver, O déjenme sea, un que ratito ya explicar. vive un matrimonio Está convivencia. grave. Por favor, déjenme un ratito explicar. Este texto está diciendo, si es casado, debe ser fiel a su mujer. No claro, necesariamente, este texto no dice que tiene que ser casado. Ahora, como dice marido de una ¿es sola mujer. posible que un pastor sea soltero? Sí. Ahora, que la iglesia, que es mucho mejor que esté casado, sí. Pero no es que está prohibiendo que no sea casado. Pero si es casado, debe ser marido, o sea, debe ser hombre fiel a su mujer. ¿Por qué? Porque también donde dice que gobierne bien su casa, hermanos, Ah, hay claro. pastores que no pueden tener hijos. O sea, tiene esposa, pero no pueden tener hijos. Por alguna razón. No vamos a conversar las razones, pero no pueden tener hijos. La pregunta es, ¿cómo van a gobernar bien su casa? Es un buen esposo, sí, como marido, pero no es padre. Esposo, claro. Entonces, si es que tiene hijos,
debe saber gobernar bien a su esposa y a sus hijos, si es que tiene hijos y si es que tiene esposa. Son Pastor, dos, pero sí, son al dos decir, puntos. ajá. Sí. Tiene que tener buen Yo testimonio. pienso que al decir, si es que estamos como que estirándolo bien al No, no, no. versículo para que encaje, ¿no? No, claro, pareciera. O sea, esa es la otra interpretación. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque Pablo parece que era viudo, primeramente. Y el que da la recomendación de que sea marido de una mujer es él. Claro. Tito y Timoteo eran solteros. Tito y Timoteo eran solteros. O sea, no es un requisito para ser pastor. Hay gente que está, en algún momento vamos a entrar a hacer un exégesis de esto, ¿ya? Pero, claro, porque ahí hay muchos temitas, pastor, como por ejemplo, el pastor soltero, por ejemplo, va a predicar a una iglesia, se enamora de una hermana, vuelta se enamora de otra hermana en otra iglesia, y entonces ese es un picaflor, tema pues. delicado, ¿no? Un picaflor, un pastor picaflor, soltero, ¿no? Ese se llama picaflor. Pero ese es otro caso, pues, es el caso más extremo ya. Claro. Pero es el caso de Alexis, pues. Uy, suave, hermano. Mano, esta clase está siendo grabada, Te quiere ser hermano. amante de Ya. lo bueno, dice. Pastor, corte esta parte, corte. Acá está, el punto número Me da a 17. exponer. Amante de lo bueno. Persigue a las hermanas santas. Bueno, Ese Wilson, pastor. Ese Wilson. No. Bueno, ahora, Wow. el punto, hermanos, es que no todos, no tenemos todo esto. O sea, a veces, mira, por ejemplo, el tema de no soberbio, no es dominante ni centrado en sí mismo, hermano. No, nadie diga yo ni nada. Alguien puede jugar que no es dominante en algunos momentos y a veces nos centramos en nosotros mismos. Nuestra batalla es siempre con nuestra soberbia. La carne, sí. Y a veces la soberbia se sale, es como que brum, se sale así. Entonces, estamos batallando y el requisito es no soberbio. Entonces, creo que no calificaríamos, por lo menos yo. Ustedes sí, yo sé que ustedes eso no tienen. Son así, y toda su iglesia son así, no soberbios, ¿no? En mi caso sí, porque es algo que todos los días tenemos que batallar. O sea, querer tener la razón, meter, como dice, ¿no? Meter la cabeza y querer sacar todo el cuerpo por ahí sabiendo que no se puede, ¿no? Entonces, la soberbia es algo que está ahí en nuestras vidas, está la carne, ¿no? Y tenemos que aprender a dominarla, ¿no? A veces, aparentemente, el celo santo decimos, pero no es el celo santo, es que alguien ha dado una mejor idea que la mía, pero yo no quiero reconocer que es mejor idea que la mía. Y tenemos que batallar en eso y tenemos que acostumbrarnos a aceptar otras ideas que son mejores que las nuestras. Y de repente no es de alguien muy espiritual, sino de repente de un joven en la iglesia, ¿no? Y hay que aprender. Y hay el choque de la soberbia. Hay un ejemplo de Carlito, ¿no? Carlito, digamos, es un hombre, digamos, él gobierna bien su casa, ¿no? Carlito, él lava las cosas, los platos, la cocina, todo. Ese es William, y un hermano César también. Amén. Listo. Otra pregunta, ¿en qué aspectos necesitas crecer más? Nos vamos hasta las 11, pastor, vigilia. ¿No? Pero tengamos esto en mente, ¿no? Y escriba la meta que le gustaría alcanzar como resultado de este estudio. Yo les voy a pasar y léanlo, ¿no? Y háganse esas preguntas. Él nos ayuda mucho, ¿sabe qué, hermano? Para poder analizarlo, ¿no? Pero no lo guarden, sino cada cierto tiempo, una vez al año, léanlo. A ver cómo vamos en cada característica, ¿no? Creo que tenemos mucho que crecer y aprender. Mucho que crecer, sí. Sí. Muy bien, hermanos, ya hemos llegado, son 10:11. Vamos a terminar para que puedan descansar. Y la próxima semana continuamos. Ya la otra semana voy a dejar tareas, ¿no? Semanales para poder ir avanzando algunas cosas, ¿sí? Muy bien, creo que ya no habría ni una pregunta, ¿no? Ya hemos aclarado un poquito el tema de la fidelidad, la importancia, porque eso nos va a dar
base para poder ver algunos aspectos del ministerio pastoral. El ministerio pastoral, básicamente, el ministerio pastoral se desarrolla con conocimiento. El que te diga que no necesitamos conocimiento está en un error, está totalmente errado. Necesitamos conocimiento. Pero ese conocimiento debe llevarnos a una acción, ponerlo en práctica, ¿no? Yo no voy a aprender a amar si no lo pongo en práctica. Yo no voy a saber pastorear si no pastoreo, ¿sí? Y debo cumplir las responsabilidades que dicen ahí. Pero sobre todo tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Si no, no vamos a poder hacer un ministerio, ¿no? Y bueno, reconocer pues de repente que no nos falta codicioso, algunos elementos de ahí. Muy importante, pastor, ¿no? Y sobre todo, que estos aspectos que acaba de mencionar usted en el libro, hay que tomar en cuenta, ¿no? En nuestro ministerio y sobre todo hacer un retroanálisis, ¿no? O un análisis personal, ¿no? En cómo es que estamos llenando nuestros espíritus, o espíritus nos estamos llenando más y más, ¿no? Así es. Ya, pastor, hay que seguir orando nomás, pastor, ¿no? Y sí, sobre todo, pero sobre todo consuele los corazones de los aliancistas. Es muy importante, pastor. Sí, pues deben estar con cólera, ¿no? Ahorita apagan la luz. Ahorita me apagan la luz. Aquí tenemos que amar, pastor. Amar a la crema, ¿no? No importa. Sí, ahorita nos cortan la luz. Le sigue doliendo, pastor, le sigue doliendo. Entiende, después de 10 años que te pase esa cosa, sí, es lindo. Después de 10 años que ganan algo. Claro, algo, después de 10 años, claro. Bueno, regresando a un punto que trataste, Max, es con respecto al tema de la oración. Hasta en eso tenemos que aprender a hacer cambios en nuestras vidas, la forma como oramos. Porque muchas veces nuestras oraciones son oraciones carnales. Siempre estamos pidiendo para nosotros, ¿no? Señor, dame esto, dame el otro. O castígalo. Pero a veces necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿no? Para pedir, por ejemplo, ¿no? Si Dios nos ha llamado, Señor, necesito de ti. Necesito tu palabra, ¿no? Porque como ministerio pastoral, tal vez no están pastoreando todavía, algunos sí lo están haciendo, algunos en el futuro. Bueno, vamos a fracasar o se va a estancar o vamos a valorar la obra si no sabemos orar. Y si hemos aprendido mal a orar. O sea, nuestra oración debe ser más, Señor, ayúdame, dime qué, y dejar que Él hable. Porque a veces nos pasamos horas diciéndole al Señor qué es lo que tiene que cambiar y que me dé la plata y que me dé todo lo que necesito para hacer su obra. Pero a veces, Señor, oye, eso que estás haciendo no está bien. Y la forma como el Espíritu Santo usa para hablarnos es la Escritura. Entonces nosotros tenemos que pasar tiempo en las Escrituras, no para ser un fariseo, sino para que ese conocimiento lo podamos poner en práctica en el ministerio. Y eso no es un juego. Eso no es un juego, ¿no? Si bien es cierto, es un privilegio que Dios ha elegido, pero hay una responsabilidad grande. ¿Por qué? Porque vamos a entregar cuentas. Vamos a entregar cuentas, ¿no? Por todas las almas que el Señor nos ha encargado. No va a pedir cuentas. Muy bien. En la próxima clase vamos a ver algunos elementos de cómo es, o sea, ya hemos visto el llamado, hemos visto un poco las cualidades del pastor que son importantes, el líder espiritual. Ahora vamos a ver un poco el tema de la membresía en la iglesia, o sea, ¿a quiénes va dirigido el ministerio? ¿No? Hemos visto, por ejemplo, antes nos contó Henry, de jóvenes que no apoyan. Entonces, ¿el ministerio a quién está dirigido? ¿No? Habíamos visto un poquito el tema de las cabras, el tema de esos lobos, ¿no? Que están ahí con apariencia de piedad. Pero ¿a quién va dirigido? O sea, el ministerio pastoral
¿A quién va dirigido ya? ¿A dónde tenemos que apuntar? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo es que debemos reconocer? ¿Cómo sé yo en qué lugar debo estar? ¿Cómo saber el lugar donde Dios me va a poner? Y eso se llama la iglesia local, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a alcanzar esa comunidad donde nos ha puesto? La iglesia está puesta en un sitio de forma estratégica, ¿para qué? Para alcanzar alrededor. Pero a veces no estamos haciendo eso. Entonces, ¿a quién va? Eso vamos a ver en la próxima lección. ¿Sí? Muy bien. Terminamos orando y dando gracias al Señor. A ver, Carlitos, ¿puedes terminar orando? Amén, pastor. Padre bendito, Padre celestial, te agradecemos, Señor, en esta noche por habernos permitido estar aquí, Señor, estudiando, preparándonos para el ministerio, Padre bendito. Gracias, Señor. Nos despedimos de cada uno de nosotros, hermano, de tu presencia, Padre amado, y guíanos para estar nuevamente el lunes con los demás profesores.